Hola, buenas a todos. Bienvenidos al track 1 del miércoles. Vamos a presentar a Eduardo Spotti con su charla de Kubernetes Security Incident Response. Y, y nada, bueno, Eduardo. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes por allá, ¿no? Sí, por aquí sí. Por aquí. ¿Qué ¿Todo tal? bien? Bien, todo correcto. Esperando a ver qué aprendemos de tu charla. No, bueno, un placer estar acá, un placer compartir con ustedes un poco. Siempre decimos, ¿no? Un granito de arena, por lo menos desde acá, como decimos, desde el fin del mundo. Yo estoy en Argentina, para aquellos que no me conocen, así que nada, de nuevo, un placer y espero compartir algo que realmente les sea útil a la comunidad hispana. Seguro que sí, seguro que sí. Pues nada, todo para ti. Dale, perfecto. Muy ya. No estoy con un solo monitor, les voy a compartir. Espero que se comparta bien, si no me van a avisar. A ver si me permite pantalla. Y vamos a compartir la presentación. Ahí me confirman si se está viendo solo la presentación. Sí, todo perfecto. Vale, buenísimo. Bueno, ¿de qué les voy? ¿Cuál es la idea de la charla de hoy? La idea es contar un poco cómo pueden construir o armarse de algunas herramientas para mejorar la postura de seguridad y específicamente poder brindar una simple respuesta ante incidentes que realmente no les lleve a ustedes un gran trabajo construir un gran flujo, sino que por lo menos en dos sabores de tecnología poder hacerlo de una manera dinámica, sencilla y tener una gran cobertura en cuanto a lo que tiene que ver con uno de los aspectos de seguridad importantes en Kubernetes, que es el runtime monitoring, cuando se están ejecutando nuestras cargas en tiempo real, poder detectar anomalías y poder obviamente responder frente a esos hallazgos principalmente. ¿De dónde nace el desafío? ¿De dónde nace el problema? Si bien este ya es un indicador que se está por cumplir, pero hace unos años Gartner estimaba que el 90% de las organizaciones globales van a estar ejecutando aplicaciones en contenedores para producción en 2026. Esto creo que es una realidad, creo que todos lo vivimos, lo estamos viviendo o lo vamos a vivir, que es poder migrar nuestros servicios tecnológicos a la tecnología de contenedores, específicamente en cargas productivas. Y la realidad es que Kubernetes, como orquestador, hoy no voy a hablar tanto del core de Kubernetes, sino más bien de aspectos de seguridad, así que cualquiera que tenga alguna duda sobre Kubernetes puede hacer una pregunta o me puede contactar luego. Pero específicamente Kubernetes como tecnología de orquestación de contenedores, para obviamente gestionar contenedores a gran escala, ha presentado un gran desafío. Algunos de los indicadores de este estudio que hizo la gente de ArmoSec es, bueno, ¿por qué está tan difícil la adopción de herramientas de seguridad para Kubernetes? Si bien ha evolucionado un poco con el tiempo, podemos ver que la gran mayoría de las compañías que han respondido dicen o hablan de, en cuanto al uso de open source para seguridad en Kubernetes, es muy difícil la integración con otras herramientas del ciclo de vida de software o de DevOps o de software delivery. Entonces, eso ralentiza bastante la adopción de este tipo de soluciones. Por otro lado, más de un 50% dice que es difícil de gestionar y un poco menos del 50% dicen que es muy difícil el setup, ¿no? La inicialización de estas herramientas. Y por otro lado, vemos que las compañías han respondido que el nivel de complejidad para instalar ese tipo de soluciones o integrarlas es muy complicado, ¿no? Más del 50% ha respondido que es muy difícil. Y uno de los grandes desafíos de usar soluciones de seguridad para Kubernetes propietarias, poder comprar una solución que me brinde este tipo de cobertura, de mitigación de riesgos, es que generalmente para las compañías es una caja negra, ¿no? Ahí vemos que más del 69% ha respondido que no entiende qué es lo que hay, de qué se trata la solución. Acompañado de eso, dicen que los precios son muy complejos, es real, muchas de estas soluciones nos cobran por volumetría, por entender la cantidad de eventos que se gestionan, los hallazgos que se consolidan, y como el precio es complejo, yo creo que es medio que un daño colateral, lo ven caro, ¿no? Porque las soluciones no son económicas, las propietarias, entonces lo ven muy caro
para mitigar un riesgo que tampoco conocen, que no saben cómo gestionar. Y obviamente esto nos da como un resultado. Este es un quote de un análisis de una de las empresas que tiene muchas soluciones open source para el área corporativa, que han notado que el 67% de las compañías tuvo que disminuir la adopción de tecnologías cloud native por incidentes de seguridad, porque no sabían o no tenían información para poder responder frente a esos incidentes. Entonces, este es el desafío que hoy nos plantea la seguridad en el contexto de Kubernetes. Y unos ejemplos que yo siempre me gusta dar es, acá hay dos empresas, no vamos a dar nombres, pero ponemos el loguito, y dos noticias, donde a estas dos empresas les ha impactado o le han eh, vulnerado de alguna manera los clústeres de Kubernetes que tienen. ¿De qué manera? Viendo que la API de nuestro control plane estaba expuesta de manera pública hacia Internet. Lo más llamativo y lo que quiero que se lleven de acá, esta es una parte muy interactiva, pero bueno, hay una diferencia entre estas dos noticias. Una única diferencia que también nos marca un poco el ritmo de adopción y de aceleramiento que hay. Esta noticia tiene aproximadamente 1 año y medio de diferencia cada una. Y si se fijan, en cuanto a valores, si bien la adopción creció, sigue habiendo una misma cantidad de APIs, de clusters de Kubernetes expuestas de manera pública. Pasan los años y sin embargo es un número que se mantiene o que se sostiene el hecho de identificar que todavía al día de hoy hay gente que cuando implementa su cluster de Kubernetes deja la API del control plane expuesta y es quizás uno de los vectores de ataque que más tenemos que cuidar y que tenemos que proteger. Solamente para decir, más allá del año y medio de diferencia entre estas noticias, ambas empresas fueron vulneradas y obviamente tuvieron que lidiar con esta problemática. Entonces, es importante que entendamos de seguridad en los contenedores y principalmente en Kubernetes. Algunos de los riesgos más clásicos que tenemos en contenedores no difieren mucho de lo que tiene que ver con aplicaciones e infraestructura. De hecho, en muchos papers de seguridad en contenedores no se habla tanto de container security o de Kubernetes security, se habla de que el contenedor en sí es un conjunto, es una convergencia entre aplicación e infraestructura o plataforma. Entonces vamos a ver que varios de los riesgos son habituales y son muy conocidos a lo que tiene que ver estos dos dominios de la seguridad. Por ejemplo, código de aplicación vulnerable, contenedores o pods mal configurados, obviamente, como decíamos, incluso clusters mal configurados, ¿no? Redes inseguras, donde estamos exponiendo, obviamente, información o acceso a servicios que no queremos, malware que se pueda ejecutar en nuestros contenedores, algún comportamiento no autorizado, como escalamiento de privilegios, movimientos laterales, todo lo que ejecución con root dentro de los contenedores, todo comportamiento que realmente no deba estar ahí o no deba tener los permisos adecuados. Y uno de los clásicos también, exposición de secretos, ¿no? Estos son como riesgos generales que hay alrededor de los contenedores y que vamos a ir viendo. Y lo otro también, que es un comportamiento que viene ocurriendo, es la superficie de ataque continúa en crecimiento. Antes nosotros desplegábamos un clúster de Kubernetes, generamos un par de nodos, teníamos nuestros pods, pero hoy en día ha crecido tanto la utilización de Kubernetes como plataforma que tenemos la necesidad de empezar a interactuar con software de terceros, a implementar configuraciones de redes en la comunicación servicio contra servicio, permitir que cada servicio se comunique solamente con el que se tiene que comunicar. Podemos tener exfiltración de datos si no cuidamos qué estamos exponiendo a través de los servicios de Kubernetes. Podemos pensar que alguien puede estar accediendo al control plane de nuestro cluster, ahí usen todos los cloud o los principales, pero también tenemos que cuidar cómo llegan las imágenes de contenedores a nuestros clusters de Kubernetes, evitar los accesos administrativos de los clusters de Kubernetes de manera no privilegiada o con mínimo privilegio, con el principio de mínimo privilegio. Entonces vemos que en vez de poder atender a una parte, toda la superficie de ataque empieza a crecer y obviamente empieza a generarnos muchos más desafíos de cara a lo que viene. Entonces, particularmente una de las soluciones que hoy les quiero contar, que creo que muchos conocen, he visto otras charlas, es Falco, ¿no? Falco es un proyecto open source que nos permite justamente la detección de anomalías
en el contexto de runtime de Kubernetes. Y principalmente, ¿cómo lo hace? Lo hace agregando un agente que está basado en una tecnología puntual, que es eBPF, Extended Packet Filtering. No sé si lo pronuncié muy bien, pero lo pueden googlear. Y obviamente esta tecnología lo que nos permite es obviamente interceptar ciertos llamados al sistema, al kernel de Linux, de manera segura, de manera read-only, para entender ciertos comportamientos de lo que está ocurriendo entre nuestras cargas de trabajo y lo que está ejecutándose internamente en el clúster de Kubernetes. Entonces, es súper eficiente. De hecho, después le voy a contar algo más, pero realmente es una solución que está basada en reglas y que esas reglas ustedes pueden, en este caso, como Falco es un proyecto open source, pueden administrarlas de manera libre y pueden incluso crear sus propias redes. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Está armado en base a servicios de AWS, pero pueden pensarlo para cualquier otro tipo de servicio. Tenemos un clúster de Kubernetes que tiene algunas de esas vulnerabilidades vivas. Después le voy a contar también cómo lo probamos. Y implementamos Falco. Falco junto a un proyecto satelital que es Psychic, que es el que nos permite generalmente poder manipular o generar las notificaciones a un canal de comunicación. Entonces, acá lo que van a ver es, yo traté de no poner una demo online porque hoy estoy muy susceptible de internet, así que simplemente les voy a contar que principalmente lo que pueden hacer es instalar Falco en sus clusters con un Helm chart simple. Pueden instalar Falco en el mismo namespace. Entonces, lo que tienen que validar es que los agentes de Falco justamente ya se están ejecutando en los nodos que tienen en su clúster. Y una vez que lo tenemos ejecutándose, podemos agregar distintos proyectos y distintas reglas. También instalar Scikit, como vemos acá, estamos instalando no tengo para puntero, pero digo, en el segundo línea, Helm install Falco Scikit. Lo que vamos a hacer principalmente es justamente habilitar que Falco Scikit se instale en nuestra distribución y después vamos a reinstalar o upgradear Falco para que tenga el Falco Scikit habilitado, ¿no? Para que dentro de la instalación contemple a Falco Scikit como nuestro distribuidor de notificaciones. Una vez que tenemos eso, ya lo que nos queda es simplemente notificar o configurar por un comando de Falco Scikit, que de hecho creo que se me pasó, ahora después lo voy a agregar. Pero básicamente es una línea de configuración donde habilitamos el canal de Slack, el webhook de Slack que vamos a utilizar, y nos va a llegar toda la información de un hallazgo, ¿no? O sea, y eso después nosotros en el medio con Falco Psychic y algunos gestores de eventos vamos a poder manipular, ¿no? Vamos a poder manipular realmente, si queremos que este JSON nos llegue de manera completa, si queremos eventualmente definir cuáles son las prioridades que queremos que nos notifique. Esto, por ejemplo, es un hallazgo informativo, pero Falco Psychic se encarga de construir, obviamente, el mensaje, de poder conectarlo contra nuestro Slack y poder alertarlo principalmente, ¿no? Esto es lo que con Falco Psychic podemos hacer y ahora también vamos a ver cómo complementarlo con otras tecnologías también de un cloud provider. Acá vemos también que dentro de lo que nos notifica podemos tener la imagen, el tag de la imagen que estamos utilizando, más información de los montajes, información del namespace que estamos utilizando, cuál es el pod, el cual estamos monitoreando, y el timestamp, que siempre es importante para entender cuándo ocurrió allá. Y ahora lo que quiero mostrarles es cómo complementarlo, específicamente con también una tecnología de un cloud provider, pero realmente pueden utilizar la que ustedes quieran. Principalmente a los fines de la demo me servía para que ustedes construyan un flujo completo. ¿Y a qué nos referimos con un flujo completo? Básicamente WarDuty es un servicio también que nos permite detectar anomalías en múltiples servicios de AWS. Nosotros nos vamos a parar específicamente sobre el tema de cargas de trabajo en contenedores y específicamente sobre EKS, donde algunas cosas que tiene de bueno es, no solamente, al igual que Falco, nosotros no solamente vamos a poder ver en tiempo de ejecución los eventos del sistema, lo que está ocurriendo, sino que también tenemos la protección o detección de anomalías en todo lo que es el plano de control y todo lo que tiene que ver con los audit log del control plane de nuestro cluster.
Y eso es importante también, porque no es solamente lo que llega o lo que se está ejecutando efectivamente en nuestro clúster, sino que también es importante entender que la gestión de los clusters, las acciones que se están desplegando, los deployments, los nodos, todo lo que se está ejecutando en nuestro clúster puede llegar a tener comportamientos anómalos y, bueno, esta es una herramienta que nos ayuda también para eso. Entonces, ¿cómo puedo complementar la detección de anomalías con Falco o sin Falco? Vamos a ver las opciones. A nivel arquitectura, WarDuty funciona de una manera muy similar. De hecho, se despliega un agente de BPF en todos los nodos de nuestro clúster. Y la única diferencia, si quieren acá, es que por ser un servicio nativo de AWS, se genera un endpoint de VPC y se envían todos los eventos a través de ese endpoint a lo que es la consola finalmente de WarDuty. Lo que les decía, a nivel rendimiento, muchas de estas soluciones, o mejor dicho, mucho de lo que las empresas nos comunican o sus preocupaciones es cuánto overhead de recursos le está sumando a nuestras cargas de trabajo, ¿no? A nuestros nodos. La realidad es que con una herramientita que se llama Inspector Gadget, que de hecho después les voy a pasar el link, podemos hacer este tipo de análisis. Podemos ver justamente todos los proofs que se generan, que son básicamente las intercepciones que genera el agente de eBPF, y podemos ver realmente cuánta memoria, cuánto tiempo de ejecución en los hilos de trabajo está generando. La verdad es que realmente se ve que el rendimiento es básicamente despreciable, a menos que obviamente tengamos una mala codificación de nuestros servicios y eso esté generando una cantidad de eventos completamente excesivos en cuanto a las acciones que hace en el kernel. Y ahí eventualmente podemos llegar a notar un overhead en la implementación de este tipo de agentes. Pero si no, la realidad es que terminan siendo agentes, de nuevo, que no generan un overhead alto y que nos brindan mucho beneficio, ¿no? Que es justamente poder detectar este tipo de anomalías. Entonces, cuando hablamos de un flujo mínimo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que lo que queremos es simplemente enterarnos de lo que está pasando para poder responder y crear un proceso de gestión de incidentes, o sea, que realmente pueda en algún lado tener la resolución y la trazabilidad del incidente desde que nace hasta que eventualmente lo puedo resolver. Y para eso, acá, de nuevo, usando servicios nativos de un cloud provider, pero se puede replicar a los otros, es que vamos a tener nuestro clúster de Kubernetes vulnerable, vamos a tener nuestro agente de WarDuty ejecutándose, vamos a tener un servicio, en este caso EventBridge, que nos permite tomar los eventos que se generan en esos hallazgos y vamos a ir a System Manager, que es un servicio que nos permite tener un proceso de ticketing o de incident, y SNS, que nos va a permitir mandar el evento a una función como servicio, en el caso de este Lambda, que eventualmente va a enviar la notificación Slack. Y acá en pocos pasos vamos a poder tener justamente la parte de notificaciones y la parte de incidentes. También para información general, yo usé el proyecto Kubernetes Code, que es un proyecto que te permite generar objetos de Kubernetes que son vulnerables o maliciosos. Y acá la aclaración más importante de todas, nunca prueben esto en ningún tipo de ambiente con conectividad ni a producción, ni a desarrollo, ni a QA. Usen un ambiente sandbox, un ambiente completamente desconectado de toda su infraestructura, porque así como están probando, siempre hay alguien que está dando vueltas, potencialmente van a dejar expuesto información o un clúster obviamente altamente vulnerable, así que mucho cuidado con este tipo de proyectos y úsenlos de nuevo de manera muy consciente de las pruebas que van a realizar. Entonces, para esta prueba, la detección de anomalías, van a necesitar hacer estos pasos. Lo primero es, en su clúster de EKS específicamente, pueden habilitar el Audit Log Monitoring. Esto lo hacen en el servicio de WarDuty, en el apartado de EKS Protection. Lo habilitan y van a tener la detección de anomalías en el Audit Log. Después, en ese mismo apartado, van a ver que está la parte de Runtime Monitoring. Lo van a habilitar específicamente. Y también pueden habilitar que el mismo servicio, por lo menos en su clúster de KS, implemente de manera automática todos los agentes. O sea, que agarre y obviamente esto tiene ciertos costos, pero que agarre y cubra todos los clústeres de KS que estén levantados en esa cuenta de AWS.
Pero bueno, lo pueden habilitar para gestionar todo. Si no, hay otra opción, que es, ustedes habilitan el Runtime Monitoring y van a ir clúster por clúster a buscar este add-on, el add-on de EKS Runtime Monitoring, donde solo lo habilitan y se imaginarán que lo único que hace es generar el namespace donde va a controlar la distribución de los agentes en los nodos dentro del clúster. O sea, básicamente lo que hace es, clúster por clúster, instalar todo lo necesario para que el Runtime Monitoring de Guardiotti funcione. Análogo a Falco, ustedes podrían implementar Falco directamente en cada uno de los clústeres. Entonces, una vez que habilitamos esto, que es la primera parte, podemos ir a EventBridge, al servicio, y pueden crear un nuevo patrón de eventos. Ese patrón de eventos, acá lo hice de manera completamente abierta, solamente lo que le dije es, para servicios de AWS como fuente de esos eventos, agarrar el servicio de WarDuty y tráeme todos los hallazgos de WarDuty. En este caso, para WarDuty teníamos solo habilitado para EKS, así que no nos va a traer otra información de otros hallazgos de otros servicios. Pero quería mostrarles toda la información con la que se pueden hacer. Ustedes eventualmente pueden aplicar filtros de patrones de eventos para traerse la información mucho más segregada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este patrón de eventos? Vamos a definir los objetivos. Esos objetivos acá los vamos a bifurcar en dos, como vimos, y uno de los permitidos, es crear un objetivo de Incident Manager Response Plan. Ese Incident Manager Response Plan es una de las capacidades que tiene el servicio de System Manager, donde cuando yo le arroje, obviamente mi evento, va a generar con la información del evento un ticket de Incident Manager, ¿no? Entonces, ese va a ser el primero. Una vez que marché el evento, va a ir al objetivo de crear un Incident Manager Response Plan. Y por otro lado, cuando también detecte alertas, le voy a indicar que lo envíe a un tópico de SNS. Tópico de SNS que tiene un trigger para la lambda que va a enviar esa información a Slack. Entonces, ¿cómo se ven, ¿no? En el caso de Guardiotti, muy similar a lo que se ve en Falco, pero acá era más bello a la vista. Ustedes van a entrar a Guardiotti y van a ver estos findings, donde van a ver los reverse shell, los new script execute, new binary execute, o sea, binarios que se ejecutaron dentro de un container que no debería pasar, dicho sea de paso. Algún crypto mining que se está ejecutando en alguno de los pods. Así entre, obviamente, varios de los hallazgos que eventualmente tienen un riesgo alto asociado, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, acá también, entre algunas de las funcionalidades que tiene Detective, que lo que le va a permitir es buscar causas raíces y poder encontrar vectores de ataque o incluso cadenas de ataque, ¿no? Entendiendo de dónde puede provenir el riesgo o el incidente que están teniendo. Entonces en Slack vamos a recibir, de hecho Falco lo manda más lindo, ya lo habrán notado, pero podemos recibir también una fuente, un sinfín de información bastante útil, desde donde vamos a tener IPs, DNS, de qué nodo, por qué balanceador pasó o security group pasó estos pods. O sea, vamos a tener toda la información acorde al hallazgo y vamos a poder obviamente actuar en consecuencia para entender principalmente qué tipo de solución le podemos dar. Solución automatizada como puede ser matar el pod, aislarlo, acordonar nodos, o sea, siempre podemos automatizar el grado de respuesta ahí de la manera que ustedes lo consideren más acorde a su situación, a sus regulaciones, pero bueno, van a tener toda la información para poder tomar esas acciones en este flujo, o sea, rápidamente. Y como les decía, en System Manager vamos a tener lo que es el Incident Manager, donde vamos a ver acá que nos crea, obviamente, uno de estos tickets. Yo le puse a la gente All It's Fine, pero acá tenemos de WarDuty como nos generó un incidente y justamente es un tema más procedural poder atenderlo y resolverlo en tiempo y forma, no 157 días como me quedó acá colgado, pero ustedes puedan hacer respuesta ante este tipo de eventos. Eso como la parte del flujo más procedural, pero que bueno, para las áreas de seguridad y más que nada las de incident response, tienen que tener alguna trazabilidad de este tipo de incidentes. Entonces,
Con estos pasos cubrimos la parte de enterarnos, obviamente que tenemos un incidente, y también la parte de gestionar ese incidente en un ciclo de vida propio para incidentes. ¿Cómo estamos parados en cuanto a cobertura de reglas? Como se habrán fijado, si pudieron llegar a leer, hoy Guardiotti tiene algunas reglas predefinidas. De hecho, en la comparativa, esto es hace algunos años, ahora le voy a pasar un update, en la comparativa, Guardiotti no te deja modificar reglas. Tiene reglas prediseñadas que obviamente cubren un montón de los casos de riesgos que hoy en día existen, pero Falco inició este camino y obviamente siempre fue sacando cierta ventaja en cuanto a la cantidad de reglas que tiene para utilizar. Al día de hoy, Falco sigue un poco en ventaja, o sea, tiene 90 reglas que se pueden utilizar versus unas 76, y esto estoy hablando solamente del contexto de contenedores para Guardiotti, pero mi consejo a partir de acá es, aquellos que usan AWS pueden hacerse de esas reglas de Guardiotti y pueden complementar con instalaciones de Falco, donde o construyen sus propias reglas y tienen el complemento de Guardiotti más Falco, o también aprovechan esas diferentes reglas que ya están por encima, digamos, del track habitual, ¿no? O sea, de lo que no cubre Guardiotti, poder complementarlo con reglas de Falco. Ese es un consejo. Como les dije, no hay un overhead tan grande en capacidad de recursos y pueden coexistir. De hecho, lo hemos visto coexistir a ambas soluciones, performando muy bien y obviamente teniendo un grado de cobertura muy alto en cuanto a los riesgos que podemos mitigar. Entonces, bien, eso en cuanto al flujo, o por lo menos uno de los principales conocimientos que quería que se lleven, que es construir un flujo minimalista de detección de incidentes en runtime en Kubernetes. Acá les quiero dejar algunas sugerencias adicionales, si bien podremos estar hablando todo el día de esto. Pero bueno, una de las cosas más importantes es no esperen al runtime. O sea, realmente pueden construir pipelines, flujo de CI/CD, que barran con un montón de riesgos. Escaneo de secretos, análisis estático de aplicaciones, análisis dinámicos de aplicaciones, como ven, runtime con Falco. O sea, realmente pueden implementar un montón de acciones preventivas antes de que la imagen se construya y que la imagen llegue a ejecutarse efectivamente en nuestros clústeres de Kubernetes. Entonces, siempre piensen, ¿no?, de la seguridad del diseño, desde el comienzo, desde las primeras líneas de código, hasta eventualmente llegar al runtime. Y en ese sentido, una de las prácticas que veo poco implementadas, pero es el firmado de imágenes, ¿no?, de contenedores en tiempos de CI/CD. Ustedes tienen que considerar, pueden usar proyectos como Cosign en open source, o es un proyecto también de la Kubernetes Foundation. Pueden pensar en algún signer también de su cloud provider, pero es importante que firmen el artefacto cuando lo terminan de construir, lo puedan probar, que lo vuelvan a firmar después de las pruebas para entender que no se haya, o si hubo modificaciones o algún feedback, alguna corrección de bug, o lo que sea, vuelvan a firmarlo una vez que pasen los test y verifiquen antes de desplegarlo en producción. Obviamente con Cosign ustedes pueden hacer el firmado, la revalidación de la firma e incluso la verificación como una especie de quality gate, donde lo van a verificar antes del despliegue en producción, o sea, antes de ejecutar el Helm o la sincronización con Argo o cualquiera de esas maneras, pueden incorporar un stage de verificación del firmado de las imágenes para saber que, además de no tener la inmutabilidad de tags, esa imagen realmente la que está llegando a producción es la que ustedes tienen validada y verificada, obviamente con todos los test de seguridad y de calidad que hayan pasado. Entonces, esta es una práctica que también les quiero mencionar y que se la lleven. Después, otra sugerencia más, o sea, algo que también acompaña esto de no esperar el runtime. Hay una herramienta muy noble, que es Qscape, que la verdad que los permite, dentro de sus características, poder analizar los archivos estáticos o los declarativos de nuestros YAMLs, Helm chart, o incluso validar objetos, artefactos de Kubernetes, deployments, persistent volume. Toda la definición de esos manifiestos nos permite revisar si tiene alguna falencia o alguna mejora de seguridad. Después nos permite verificar los artefactos, nos permite verificar si el deployment se está llevando de manera correcta, nos permite verificar también un cierto benchmark de nuestros clústeres, ver si el clúster tiene las mejores prácticas implementadas. Entonces, llévense también
poder utilizar alguna de estas herramientas para verificar que su postura de seguridad de Kubernetes en todo el ciclo de vida pueda tener siempre los mejores resultados posibles. Acá particularmente otra cosa que les quiero dejar es, para aquellos también que usan AWS, bueno, muchos conocen OWASP Top 10, la organización global que genera obviamente información para detectar los principales riesgos de seguridad asociados a una tecnología, y siempre tiene top 10 de distintas cosas, tiene un top 10 de Kubernetes, donde acá lo que intentamos mostrarles es el mapeo que tiene sobre los benchmarks de SIS y de propiamente de AWS. Y hay una herramienta que también es muy útil, que nos ayuda a detectar estas faltas de compliance de nuestro clúster, tanto de Kubernetes como también de otra tecnología de contenedores que orquesta en este cloud provider. Pero lo bueno es, entendiendo un poco la arquitectura de Kubernetes, que es lo que vemos a la izquierda, y los principales riesgos, obviamente de mayor impacto y frecuencia hasta los menos, ¿cómo podemos detectar esto de manera auditada en nuestra infraestructura? Y ahí lo que vemos es una herramienta como AWS Config, donde, ahora vamos a ver otros, pero donde nos permite mapear algunos de estos hallazgos en cuanto al OWASP Top 10. Entonces, por ejemplo, ahí yo traté de marcarlo en azul arriba, pero ahí nos indica si los endpoints de los clusters están públicos o no, si están en una versión soportada de nuestro gestor de contenedores, de gestor de Kubernetes, si tenemos registries que estén publicadas, que no tengan escaneo, que no tengan el tag de inmutabilidad configurado, si tenemos secretos que están en las variables de entorno, si tenemos clusters que no están monitoreados. Siempre hay varios hallazgos que nos van a ayudar a también en el ecosistema de config a encontrar potenciales riesgos y obviamente también mitigar. Entonces, es muy bueno también que implementen este tipo de soluciones y que conozcan también que hay herramientas como el OWASP Top 10 de Kubernetes o incluso la matriz de Mitre para contenedores, que también está muy buena. Y para ir cerrando, lo que también decimos, o sea, lo que nos importa a nosotros hoy es implementen o mejoren la postura de seguridad. No importa con qué servicio, no importa con qué herramienta. Lo que estamos viendo acá en pantalla es el clásico modelo de cebolla de un contenedor, todas las capas que tiene un contenedor. Entonces, acá lo que les quiero dejar es, piensen cuando hablamos de contenedor que hay infraestructura, que hay aplicación, que hay dependencias, que hay configuraciones, que hay datos del usuario final. Entonces, a nivel host y contenedor, podemos tener controles de seguridad y detección de amenazas. Ahí ya les conté de Guarduty y Falco, pero eventualmente para manifiestos, para establecer políticas de infraestructura como código antes de desplegar algo, o inclusive para simular ataques, bueno, existen herramientas como KubeHunter para simular, Pixie Checkov y CFN NAC, que se llama, para validar infraestructura como código o incluso manifiestos de Kubernetes. La verdad que estas herramientas tienen siempre un alto alcance. En cuanto a todo lo que tiene que ver ya con dependencias, código fuente y configuración, tenemos todos los linters y escaneadores de vulnerabilidades como QLinter, Claire, Gripe, bueno, Trivi, QSEC. O sea, lo importante de nuevo, elijan una, no se mareen, no elijan todas, elijan una, les puedo recomendar Trivi o Gripe, pero elijan una y empiecen a incorporar estas prácticas dentro de su ciclo de vida de software para obviamente tener ahí mayor seguridad. No lo mencioné, pero la registry de casi todos los cloud providers tienen la capacidad de immutability tag y de escaneo. Por el lado de escaneo es siempre buscando vulnerabilidades, pero el immutability tag es importante que lo conozcan. Si no lo conocen, estamos hablando de que uno cuando construye una imagen de contenedor le aplica un tag. En su mayoría, o hace ya un par de años, era siempre latest a la última versión. El tema pasaba cuando, como sabemos, los contenedores, la imagen está conformado por varios layers. Si yo siempre le pongo el mismo tag latest a ese contenedor, eventualmente alguien podía tomar ese contenedor, insertar una layer maliciosa y simplemente subirlo con otro tag latest y nadie nos enterábamos y todos descargábamos latest como tal para usar ese servicio y entonces teníamos una layer maliciosa y obviamente un riesgo ya comprado para nuestras cargas de trabajo. Después, en el contexto de datos del usuario, hay dos aspectos muy claves que tienen que ver con los disaster recovery y los tenancy, ¿no? O sea, cuando estoy aislando cargas de trabajo específicamente
entre tenancy de mis usuarios, tenancy de mis clientes, no importa cuál. Hay varios proyectos hoy en día, si bien ahí para el tema de la gestión multitenant tenemos Capsule, pero hoy en día existe vCluster, existe Kamashi, existen otros proyectos que también nos ayudan en esa segregación lógica y física también. vCluster es más para un tenancy físico. Entonces, son proyectos que nos ayudan a tener ese tenancy bien gobernado. Y después, para lo que es Disaster Recovery, por un lado, todo lo que es resguardo de información, tenemos el proyecto Velero, que lo pueden adoptar para resguardo del persistent volume, para incluso migraciones de contenedores de una plataforma a otra, nosotros lo hemos usado para eso. Pero también tenemos proyectos que nos ayudan a sanitizar y entender qué tan saludables están nuestros clústeres, como puede ser Popeye, que está ahí el loguito de Popeye, infaltable, o Qvent o Pluto, que básicamente nos permiten sanitizar, encontrar desde objetos huérfanos, desde, sí, principalmente objetos huérfanos, APIs que están duplicadas, APIs que ya no van o que no son soportadas, operadores que están en desuso. Son buenas herramientas para mantener la sanidad de nuestro clúster en nuestra operación diaria, ¿no? Y por otro lado, ya saliéndonos un poco del contenedor en sí, nosotros tenemos que poder gobernar y analizar nuestros clústeres de Kubernetes. Y ahí, si ven en la parte izquierda, en la parte de gobiernos y políticas, siempre he recomendado tener un motor de políticas en nuestro clúster para poder indicar cuáles son las prácticas que queremos, que son deseables, que estandarizamos en nuestra gestión y cuáles no. Entonces ahí van a escuchar de Kybernos, por lo menos entre todos, uno de mis favoritos. Pero van a poder usar Open Policy Agent, van a poder usar KubeWarden, van a poder usar cualquier otro motor de políticas de gobierno, o inclusive recomiendo las Network Policy, o sea, las políticas nativas de Kubernetes. Ahí lo importante es poder empezar a definir ciertas políticas para que nuestras cargas de trabajo estén gobernadas y no haya, de nuevo, procesos o acciones que corrompan o que se salgan de nuestros guardrails de gestión de nuestros clusters. Por otro lado, tenemos herramientas para el benchmark. Hablamos de QScape antes. Bueno, la gente de Aqua también tiene QBench como un proyecto open source que está muy bueno también. Y que bueno, que ustedes pueden usar para mapear sus clúster a, no sé, a estándares como CIS o NIST, o bueno, que realmente releven cómo están comparándolos con los benchmarks de la industria, de seguridad, obviamente. Y después hay herramientas que van surgiendo, como Containerd, Benchmark, cuando Kubernetes pasó de Dockership a Containerd, como engine de contenedores, o también para auditar un poco el Role-Based Access Control, también salió una herramienta que se llama Audit2 Airbag, que son todavía proyectos que están en desarrollo, pero que ayudan muchísimo a entender el estado de situación o inclusive a construir mejor de cara a futuro para nuestros clústeres de Kubernetes. Entonces, bien, la idea de acá es que se lleven, de nuevo, un par de nombres, que elijan uno, que lo empiecen a implementar y que puedan mejorar un poco la postura de seguridad que les permita, y que es importante, gestionar mejor la respuesta ante incidentes, porque a veces, si arrancamos directamente de la detección de hallazgos, y esto es un consejo personal, si usan herramientas propietarias, sea un cloud provider o sea una herramienta comercial, muchas de estas herramientas nos cobran y generan costo por la cantidad de hallazgos. Si nosotros arrancamos por ahí, es muy probable que tengamos una cantidad de hallazgos alta o indeseada que nos generen mayores costos. Entonces, es preferible comenzar por los controles preventivos, por establecer políticas de gobierno, hacer benchmark, empezar a detectar cosas que podemos resolver rápido y cuando podamos, inevitablemente poner las detecciones en runtime y obviamente poder generar este flujo de respuesta ante incidentes, por lo menos de manera minimalista, para enterarnos de lo que está ocurriendo, por lo menos en el contexto de nuestros contenedores. Y por mi lado, eso sería todo. Ahí no sé si hay preguntas. No sé, Jorge, capaz yo no veo las preguntas. Hola, buenas. ¿Cómo va, Diego? ¿Me escuchan? Ahí. Sí, que estaba muteado, perdona. Mil perdones. No hay problema, no hay problema. Mil perdones. Muy interesante la charla, ¿eh? La seguridad siempre, o WASP y demás.
Muy bien, Sí, sí. no veo ninguna pregunta, Bueno. pero ahora a mí no se me ocurre ninguna tampoco. No, Así que, a veces me pasa bueno, obviamente, ¿no? Tratamos de que sea una charla de que se lleven algo práctico, pero también mucha información. Y a veces pasa que abruma un poco, puede ser. Entonces, la gente después analiza y surgen las preguntas. Así que los invito también a todos a que me contacten por LinkedIn principalmente, me escriban cualquier duda, consulta sobre estos proyectos, sobre lo que necesiten, construir un flujo, obviamente, un framework más abarcativo de seguridad sobre contenedores y esas cosas. Entonces, ahí siempre a disposición de la comunidad. cuanta más complejidad, más difícil lo hace, ¿no? Sí, la Eh, verdad que sí, pasa mucho y hoy en día, de nuevo, notamos mucho esos indicadores donde a veces las empresas se limitan de avanzar porque no saben cómo segurizar, ¿no? O sea, cómo realmente implementar seguridad en este tipo de tecnologías, a pesar de que ya llevamos 10 años con Kubernetes. sí, sí, sí. Muy bien, pues nada, pues un placer, muchas gracias y vamos a esperar a la siguiente charla. Muchas gracias, Edu, por todo. Dale, buenísimo. Muchas gracias, chicos. Espero verlos el año próximo. Un abrazo grande. Seguro. Chao, chao.